Hola, hola, muy bienvenida, bienvenido, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este va a ser un video así como muy íntimo, al menos esa es la intención, porque lo que quiero compartir es el para qué de esta comunidad, el para qué de esta membresía, el para qué de este espacio en Patreon, que es hasta ahora la mejor herramienta que encontré para poder compartir lo que quiero compartir y de la forma en la que quiero compartirlo. Primero, este lugar que quizás lo ves muy seguido. Hay quienes dicen que hay que grabar los videos en espacios limpios para mantener la atención de quien está del otro lado. Yo creo que es una forma también de conocer a quien está del otro lado, en este caso yo. Eh, Todo tiene un para qué. Por acá está el rinconcito con los mats, los almohadones, las mantas, la pelota que uso yo, que usa mi hija, que usa quien llega acá a mi casa y tiene ganas quizás de estirarse un poquito, de estar sentado en el piso. Me conocen porque siempre estoy en el piso, no importa en dónde esté, no importa que haya sillas, yo tiendo ahí a ir al piso. Es un lugar en el que me siento cómoda, en el que puedo desplegarme, en el que puedo contraerme. El pizarrón, que a veces tiene más uso, a veces tiene un poco menos de uso, pero está para poder escribir, está para poder dibujar, está para poder plasmar. Los cuadros, el color, los libros, las esencias, los aromas, los altarcitos. Por ahí hay dos frasquitos, el frasquito feliz y el frasquito confidente, que es como una práctica que encontré con Oli, con mi hija, porque a veces no nos animamos a decir lo que nos pasa. Sucede en adultos, sucede en peques. Entonces dijimos, bueno, hagamos dos frasquitos y cuando sintamos que no podemos compartirlo, que aunque querramos no podemos, al menos lo dejamos en un papel y se lo entregamos al frasquito. Entonces tenemos el frasquito que vamos llenando con momentos felices y el frasquito confidente en el que le vamos contando, es como la muñequita quita pena, vamos dejando recursos en distintos lugares para, como para darle cauce. Siempre en las sesiones y en los espacios que comparto digo, ¿no? Como la propuesta es crear como canalitos, como nuevos canales para aquello que está bloqueado de adentro tenga como ese espacio eh, de liberación, de moverse, ¿sí? Por eso también tanta insistencia con el permitirnos movernos de distintas propuestas, de distintas disciplinas. Las cartas, por ahí también veo, juego con el tarot egipcio, me encanta usarlo, como por allá también hay otras cartas. Bueno, los cuencos también, las calibraciones sonoras, o las cartas del instante, que cuando abro registros es un recurso que también uso mucho para poder compartir mensajes de seres de luz, de nuestro yo superior, la carpeta con los procesos, los apuntes de años y años y años, las cartas de yoga que también uso con Oli, las sales de mi amiga Emi que hace con tanto, tanto, tanto amor. Bueno, todo tiene un qué para qué. Allá hay otro altar con, no hace tanto que saqué y que puse ahí visible como ese gran sueño de mi vida, recortes que me vienen acompañando desde hace un montón de años. Bueno, todo tiene, ¿no? Como cuando yo digo que eh, seamos como artesanas de espacios que nos conecten con nosotras. No importa dónde sea, no importa cómo sea, no importa si tiene que ver con lo lindo, con lo estético, tiene que ver con lo que a vos te conecta y te trae de vuelta. Eh, por más de que al otro le parezca un montón, ¿no? Que es ahí, ¿no? Como dejar aparecer nuestra creatividad para regalarnos espacios en donde nos sentamos hogar, aunque sea así chiquitito, no importa, eh, aunque no sea el lugar ideal.
Eh, Creo que eso es importante. Y ahí me vas conociendo un poco más el mate, que siempre tiene que estar. Como te decía al principio, va a ser un video súper íntimo, creo que la voy a dejar ahí como presentación de este espacio, porque quiero que sepas para qué, con qué te vas a encontrar, ¿no? ¿Cuál es como el desde dónde eh, propongo cada, cada una de las prácticas, ¿sí? Y para esto, quizás hacer un poco de historia. Yo en los últimos 3 años, o sea, las prácticas que vas a encontrar en este espacio son como, creo que la síntesis eh, de toda una vida, te diría, sobre todo de los últimos 10 años y con mucha más fuerza de los últimos 3. Son prácticas que he ido integrando y haciendo en medio de separación, mudanza, incendio, problemas económicos, eh, dificultades en la relación con mi hija, en mi ser mamá, mm, porque me pasaba de que yo estaba lidiando con mi dolor y que no sabía muy bien, ¿no? cómo, cómo acompañarme a mí y acompañar al mismo tiempo el desborde de mi hija. Y si sos mamá, si sos papá, quizás podrás resonar con esto, que a veces los hijos, a veces no siempre, y me hago cargo de lo que digo, porque esto además tiene que ver conmigo y con cómo veo el mundo y con cómo participo del mundo y de alguna manera con eh, ese sueño del mundo que tengo. Los hijos creo que en algún momento nos ponen en situación de tener que disponer recursos con los que no venimos de fábrica. Eh, y es toda una prueba. Para mí la maternidad ha sido y sigue siendo como un máster en paciencia, en creatividad, en aceptación, en flexibilidad, en humildad, en inocencia, en el estar como en este ejercicio de, eh, como si fuera la primera vez, cuando creemos que algo funciona, pum, deja de funcionar, entonces o nos quedamos ahí como encerrados, encaprichados, ¿por qué esto no funciona así? Vos querías y habíamos encontrado una cierta lógica, no, ¡bum! No, la lógica del niño ahí que va, que prueba, el moverme como de ideas o de estándares, porque soy tu mamá y me tenés que respetar, no, espera, me tenés que respetar porque soy un ser humano, así como yo te respeto a vos porque sos un ser humano. Después está el vínculo como mamá, sí, pero quizás pasar de ser más de una mamá que te dice lo que tenés que hacer a ser una mamá que acompaña y que está y que cuida y que promueve y facilita quizás ciertos espacios de libertad que yo en su momento no tenía, como hoy me encuentro en situación en la que a mí ni se me ocurría hablarle o plantearle o preguntarle o hacer las cosas que quizás hoy hace Oli conmigo, y está bien porque es parte de la evolución propia del clan, pero en eso inédito como que, uy, esto no lo barajé nunca, esto no sé cómo se hace eso porque yo desde el vamos amo y cuido de la forma en la que a mí me amaron y cuidaron. Después está el ejercicio consciente de decir, para, esto es saludable, esto es algo, esto lo estoy haciendo porque yo lo necesito, qué es aquello que ella necesita? Entonces, como todo este ejercicio en un contexto caótico de separación, mudanza, incendio, literal, eh, fue un bombazo atómico, fue un bombazo atómico. Y todas estas prácticas y todos estos ejercicios, momentos oasis, me salvaron de terminar como el chaleco de fuerza. Y lo digo desde la mayor sinceridad y la mayor apertura que puedo ser en este momento. Yo he tendido a creer que si yo me entregaba a mi espiritualidad, la vida iba a ser mucho más fácil. Y no sé si es más fácil, seguramente es más simple, pero creo que hay, al menos en mi caso,
como escenarios y viajes que inevitablemente voy a tener que hacer, me convocó a esto, a la humildad, a que si estoy acá soy un ser humano y que no estoy exenta eh, de que ciertos patrones vuelvan a aparecer, no porque hice las cosas mal, sino simplemente porque estoy frente a un camino nuevo, porque el recorrer quizás o el profundizar en ese patrón me va a permitir descubrir algo que estaba como mucho más en la médula, como mucho más profundo, y que ese movimiento me va a permitir conocerme, ¿no? Y permitirme aparecer desde un lugar eh, mucho más auténtico. Y esto por momentos es como mucho, ¿no? Es como a veces recordar que no somos nosotros, que nosotros estamos siendo un portal, que estamos siendo un canal para que la vida tenga una experiencia, vida, fuerza, fuente, divinidad, espíritu, Dios, como quiera llamarle. Y en esa totalidad también hay como un conjunto, ¿no? Soy yo y son mis ancestros, y es la humanidad entera y los temas de la humanidad entera que están buscando como un espacio para poder expresarse y experimentarse, ¿no? Como la vida, Dios experimentándose a sí mismo a través mío. Y en esa experiencia nos vamos permitiendo ir ampliando cada vez más nuestra capacidad de ver, nuestra capacidad de sentir, nuestra capacidad de participar. Y todas estas prácticas me volvían a conectar conmigo, me volvían a conectar con mi centro, me vuelven a conectar con mi centro, aun cuando dejé de tener, como que siento que estos 3 años fueron una gran sacudón, una vez más. No sé si una vez más. Quizás antes lo tenía como desde acá, pero esta fue como la plena encarnación del sacudón del ego. Creo que fue el año pasado que grabé 2 videos, que ya los vamos a volver a traer, eh, que hablaban sobre el caminar, ¿no? El tránsito del ego al corazón, como el camino del ego al camino del corazón, ¿sí? Y estos 3 años fueron como, bueno, ¿cómo vuelvo a mí, aun cuando dejé de tener como yo creía que tenía, cuando dejo de hacer de la forma en la que venía haciendo, cuando elijo hacer algo que no quería hacer, cuando tomo una decisión que en el fondo, en el fondo, en el fondo no quería, para lo cual obviamente busqué todas las fundamentaciones de por qué era una buena idea esa, la mudanza, la vuelta a Buenos Aires, porque pensé que era lo que tenía que hacer, porque pensé que era mi deber como mamá, ¿no? Y obviamente una decisión además sostenida y guiada desde lo inconsciente por traumas propios, por mandatos propios, que ante una situación nueva, la situación nueva de separación del papá de mi hija, de que él decidiera volverse a Buenos Aires, como nunca había estado yo en esa situación, con mi historia, por más de que creía que la tenía bastante integrada, ante esa situación, eh, ¿no? Como elijo algo que no quería. Y a veces está bueno reconocer eso, ¿sí? O sea, elegir conscientemente eh, creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con reconocer que, bueno, esto es algo que no quiero, lo estoy eligiendo y me hago cargo después de esa consecuencia, soy responsable después de esas consecuencias, ¿sí? Eh, entonces, todo eso que estaba ahí como latente, pum, sale a la luz. Bienvenido que salga a la luz, pero bueno, hay que apechugar que salgan a la luz también esas cosas, incluso con camino recorrido, incluso con camino transitado. Por eso digo, estas son como fueron todas después te lo voy a contar un poco más, pero todas esas maneras de contenerme en este escenario. Em,
esto me olvidé decirte, ¿no? Como ese bichito que empezó a aparecer, que cada quien tiene el suyo, pero como de sentirme la razón en ese momento de que mi hija perdiera la cotidianidad con su papá, ¿no? Entonces, como eso fue un poco el motor de la decisión. Sí, fue una decisión que después, hoy, 3 años más tarde, digo, sostenida en el miedo, sí, eh, no para darme con un palo, sino para entender, comprender, ¿no? Entender, comprender eh, el cómo y el desde dónde decidimos, ¿sí? Quizás, y de hecho muchas personas me han dicho, bueno, pero está bien, es lo que tenías que hacer, sí, bueno, es lo que tenía que hacer, pero eso tuvo un costo para mí. Eh, y todo esto me ha llevado a sentirme, incluso algunos días todavía me siento como en un agujero del que no te podés escapar, del que no podés salir. A veces hablando con amigas les he dicho que me sentía como en el día de la marmota, ¿viste? Como siempre el mismo día, es como un loop en el que no, como esos bucles temporales del que no podés salir. Hay una historia, creo que hay una metáfora que uno de los castigos es como volver siempre al mismo día. Bueno, como una cosa así. Eh, y a veces es como un agujero del que no puedo salir, como me cuesta muchísimo y necesito clavar, necesito aprender como ahí a clavar los dedos, que fue el otro día en una práctica, lo sentía de esa forma y estuvo bueno porque recordar la fuerza de mis apoyos, de mis brazos, de mis manos, de mis piernas, ¿sí? Eh, entonces, como que de alguna forma son todas propuestas para eh, volver a conectarnos con lo que somos, ¿sí? En situaciones en lo que el mundo tal y cual lo conocemos como que se cae. Y yo creo que esos son momentos en los que, al menos a mí, me cuesta como mucho ir de 0 a 100. ¿Sí? Hay una cuestión en mí con los tiempos, que a veces siento que el mundo como que va demasiado rápido, ¿no? Como que propone que todo tiene que ser ya, que bueno, ya, bueno, pero tenés que salir de esa mentalidad de, bueno, para, sí, me encantaría, o sea, si quisiera, otra vez, querer es poder, no siempre. Entonces, hay experiencias y también me encontré en esto, hay emociones que, las emociones tienen como distintos tiempos de integrarse, ¿sí? Yo puedo contener quizás más rápidamente a mi enojo, pero la tristeza tiene otro tiempo, otro ritmo eh, como de cuidado, ¿sí? Y en esos tiempos, y cuando todo sucede así como tan rápido y en tiempos en donde todo sucede más rápido, o sea, la manifestación, y ahora vamos a hablar muy poquito de eso, pero yo tengo plena conciencia y plena certeza de que todo lo que pasó, incluso lo que no me gusta, fue co-creado por mí. Nadie tiene la culpa de esto, ¿eh? Nadie, más allá de que a veces hay una parte humana mía que se sigue enojando, no le puedo echar la culpa a nadie y sería como poco coherente y hasta estúpido de mi parte decir, ah, no, esto lo hice por vos. No, no, no lo hice por vos, lo hice por mí en esta situación. No puedo pretender que vos me cuidaras, que vos me dijeras, si yo no me estoy cuidando a mí y si la primera que se abandona, consciente o inconscientemente, soy yo. ¿Sí? Entonces, otra de las grandes como intenciones de este espacio es volvernos humanos responsables, ¿sí? Responsables no quiere decir que me voy a culpar a mí o que me voy a hacer cargo de el quilombo del otro. No, no, esto lo decidí yo, entiendo cuáles fueron los factores, entiendo cuáles son las situaciones, cuáles son los disparadores, que en este caso el disparador viene a ser como algo que dijiste, algo que hiciste y que a mí me llegó de esta forma que activó en mí este comportamiento, pero no tiro la pelota afuera, porque eso nos vuelve víctimas, porque eso nos vuelve resentidas, resentidos, porque eso nos lleva a resignarnos, porque eso nos lleva a creer entonces que la vida se acabó, ¿no? O que el mundo tiene que cambiar para que yo pueda reconstruirme, o que el mundo tiene que validarme para que yo vuelva a validarme, porque hay algo ahí afuera que tiene que confiar en mí para que yo volver a confiar en que sí puedo. Y eso no es así. Eso no es así. Entonces, en este espacio lo que buscamos es cuando todo el mundo
cuando el mundo se va cerrando cada vez más, la realidad, la materia se va cerrando cada vez más, es una proyección de algo que está sucediendo adentro, ¿sí? ¿A dónde nos lleva? O sea, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Cuál es la dirección inevitable? Ir conmigo, ir hacia adentro, ¿no? Porque si no, en esa desesperación de que las cosas cambien ahí afuera, pueden aparecer formas, pueden aparecer situaciones, personas, etcétera, que parece que nos van a salvar, pero si yo estoy con la responsabilidad de mi proceso o buscando cual manotazo de ahogado a ver quién viene a sacarme de esta situación que me parece terrible, a la que me estoy sobreadaptando, que me parece un absurdo total y estoy esperando que alguien venga de afuera, mi poder sigue estando, ¿no? Ahí. Entonces, en situaciones de extrema vulnerabilidad, yo creo que es importante recordar que siempre, siempre, siempre podés volver a conectar con vos, incluso cuando no podés, ¿sí? Y que ese no poder sea íntegro, y que ese no poder, y que desde ese no poder podamos decir, ok, necesito ayuda. Hay una diferencia, que lo vemos, lo habitamos mucho en las prácticas, entre el colapso absoluto y el disolverme, ¿no? O el derretirme, el rendirme. ¿Ok? Yo no voy a decir que está bien o que está mal, pero en general cuando tendemos a colapsar necesitamos o incluso en ese colapso, que mantener viva esa llamita de está en vos, ¿sí? Si el otro llega, facilitador, terapeuta, profe de yoga, de movimiento, lo que fuere, si aparece, es para que vos puedas recordarte, para que vos puedas expandirte, que esas elecciones que hacemos, tanto sea de asistencia, de ayuda, como en la vida, sean desde esta conciencia de salud, eh, de expansión, ¿sí? Hasta incluso de contracción saludable, ¿no? Creo que una cosa es como buscar ese equilibrio, porque si yo me expando, me expando, me expando, me expando, pero me expando desde las extremidades y no me expando desde el centro, voy a tender a romperme, voy a tender a tener una lesión, si vamos quizás desde el cuerpo, desde la práctica somática, desde el yoga, desde la danza. ¿Sí? Ahora, si yo todo el tiempo estoy contrayendo, 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 hay algo que va a tender al bloqueo. Entonces, el punto no es los extremos. Y si estoy en el extremo, ser consciente que estoy en el extremo y tomar decisiones pudiéndome hacer como esa autorrescate, autoasistencia previa para decir, ok, ya estoy un poquito más acá, estoy teniendo una tendencia a irme a un extremo, no me reservo yo, sigo custodiando, sigo guardianando mi energía, sigo guardianando mi capacidad de sanar, por eso también como trabajamos mucho con esto, ¿no? Con el encender y el conectarnos con nuestro maestro interno, con nuestro sanador interno, con nuestra guerrera interna, con nuestra visionaria interna, si conectamos con los arquetipos de la rueda medicina. Eso no quiere decir que yo lo puedo todo y que no necesito a nadie, ¿sí? Pero lo hago desde un lugar íntegro. Es como esto, no voy a ceder. O sea, ¿por qué espero de vos que me sanes si yo no estoy recordando que soy un pedacito de Dios, que Dios está en mí y que yo tengo mis habilidades de sanación? No, no estoy pudiendo conectar con eso. Entonces, necesito que me ayudes acá, ¿sí? Esto nos lleva a ser aprendices responsables, a ser maestros responsables, porque incluso no es solamente exigir que el otro me dé, sino a ver, ¿qué puedo tomar yo de vos? ¿Para qué estás apareciendo en mi camino? ¿Qué está disponible acá para mí? ¿Ok? Em, entonces volvemos. Son prácticas, otra vez, que me han ayudado y que tienen esta intención de asistirte cuando eh, quizás todo colapsa porque no pudiste dejarte sostener cuando necesitabas ser sostenida, porque seguiste sosteniendo, porque hiciste de cuenta que podías, incluso cuando no. Y estas prácticas son como un colchoncito, ¿no? Como una forma de decir, ah, ok, puedo.
Sí, se fue todo al pasto, se cayó todo, se desmoronó, me la mandé, no sé cómo quieras decirlo, tomé esta decisión, ok, y acá hay algo importante también, ¿no? Como el responsabilizarme hoy de las consecuencias de una decisión que tomó una versión que estaba en otra sintonía, una versión distinta a mí, ¿sí? Entonces es como, de alguna forma, hoy yo me tengo que hacer cargo de este quilombo. ¿No la pensaste antes? ¿Cuándo se te ocurrió que esto era una buena idea? Esas son mis conversaciones a veces. Y esa parte que la está padeciendo no necesita que yo le siga dando con un caño, ¿eh? Porque esa parte mía decidió con la información que tenía en ese momento, de la mejor forma en la que podía, con las justificaciones que encontró para que la situación le doliera menos, ¿sí? Pero hay algo que es crucial, y esto me parece que también rige bastante en lo profundo, como en las raíces, toda esta eh, ideal de comunidad, aunque seamos uno, dos, tres, cuatro, no sé cuántos llegaremos a ser, pero es si podés, y si podés sola. Quizás te va a llevar un tiempo, pero estos días estuvo muy presente que las veces en las que mi vida dio un giro rotundo fue cuando yo dudé que podía. Eh, Tengo, y creo que todos tenemos, una capacidad de manifestación alucinante y que cada vez va a ser más acelerada. De la misma forma tenemos capacidad de destrucción. Y yo me vi en esto, eh, lo creo, soy muy hábil en crearlo, lo vivo, si yo, el lugar en el que vivía era como, no te voy a decir la copia directa, pero eran mis dibujos, eran mis dibujos, el lago de fondo, el jardín, la casa, lo vivo, lo vivo, lo vivo, ¡pum! Auto boicot. Y vuelvo, es como si jugara el juego de la oca y te diría, hacete 10 pasos para atrás, o sea, 10 casilleros atrás. Esa retrogradación tiene un sentido en el medio en el que le encontramos el aprendizaje, eh, lo que era deja de estar. Y ese sueño es como, mira, lo probaste, te gustó, ¡pum! No, esto no es para vos. Esto no, destrucción. Y no me ha pasado una sola vez. Entonces creo que en este viaje es, ok, te diste cuenta de que sos capaz de manifestar, recordá esa capacidad de manifestación que tenés. Confía en eso, como que te llamás Romina, o sea, esa es la condición, no dudar, no dudar de lo que somos capaces de crear, no dudar de nuestra divinidad, tanto como que tengo el pelo así, como lo tengo. No dudar y al mismo tiempo ser conscientes de nuestra capacidad destructiva, al menos en mi caso, ¿no? No te voy a mentir, en ese viaje todavía estoy. Ayer estaba acá arriba y hoy a la mañana, ayer a la noche no me podía dormir y me invadió otra vez esa energía que ahora después voy a grabar hoy también un video referencia, eh, nostálgica, ¿no? De por qué había pasado lo que había pasado y por qué me abandoné y por qué no me elegí y por qué creí que para seguir haciendo lo que amaba hacer y poder hacerme cargo de mi hija tenía que sacrificar ciertas cosas, ¿no? El sacrificio como que estaba ahí y la verdad es que no, es que es como que si no vamos cambiando escenarios, pero hay ciertas como comandos, hay ciertos códigos que seguimos perpetuando y no. Entonces, este espacio también da cuenta de eso, o sea, de que puedas ser consciente de que lejos de seguir masoqueándote o estar entrando en un loop descendente de victimismo y de queja y de por qué pasó lo que pasó, que puedas rescatarte y decir, para, si la vida es un juego realmente, ¿no? O sea, ¿cuáles están siendo las reglas? ¿Desde qué realidad, desde qué conciencia creé yo esta realidad? Porque la forma sigue la conciencia. Entonces, ¿cuáles fueron los pensamientos que yo validé, que yo convertí en mi verdad para que esto se esté expresando de esta forma? Si yo soy capaz de crear algo distinto, ¿por qué estoy acá? ¿Para qué estoy acá? Y tengo la teoría también de que que la forma de autorregularnos, o al menos es mi forma de aprendizaje, creo que también pasa por mi forma de aprender, yo necesito la experiencia, inevitablemente.
Entonces, para realmente valorizar y acudir a mi creatividad, necesito estar en mi destrucción. Y en esa experiencia crear pasajes cada vez más saludables, crear pasajes cada vez, surcos cada vez más saludables para volver al centro, ¿no? Si vamos desde la astrología, incluso hay un centro, o sea, todos los mapas siempre nos conducen al centro, en el centro está el alma, y todas estas, hay como vectores, ¿no? Como líneas, las polaridades que nos llevan de un extremo al otro. Y el punto no es, si estoy siempre en el centro, y qué sé yo, vengo acá para aprender, viviendo, sintiendo, tocando, bailando, rompiéndome, volviéndome a recuperar, para tener una experiencia. Y la experiencia es en ese movimiento. Y quizás desde mi forma de aprendizaje es necesario para poder como calibrarme, ¿no? Como chequear cada vez más esos indicadores y esas señales que el cuerpo va planteando cuando hay algo que está bueno y cuando hay algo que no está bueno. Para mí, ¿sí? Para mí. Y si hay algo que aprendí y que vengo haciendo entrenamiento en estos 3 años es en elegirme a mí. Cuando yo me elijo desde a mí, siendo amor, eso inevitablemente va a desbordarse. Pero tampoco puedo hacerme responsable de lo que yo soy en el otro. ¿Sí? Y ahí también hay algo que asumir, que es como así como el otro tiene un rol en mi vida, en esta forma, en este escenario, yo también estoy cumpliendo un rol para el otro, ¿no? Como si de alguna manera nos fuéramos asistiendo todos y todas. Em, entonces, en este juego, que a veces es más caótico y otras veces es más tranqui, ¿no? A veces es este juego de ilusiones en el que parece ser que la decisión es la mejor. Hoy hablaba con una amiga y le decía, es como tener dos caminos, ¿no? Y en uno yo siento que no, pero hay algo de ese camino que tiene ahí como un destellito de luz. Ayer, de hecho, en una sesión había aparecido también algo de esto. Trabajamos mucho desde poder darle forma, ¿no? Como mover el bloqueo, el dolor, la creencia, y en este caso, esta creencia de hay algo malo en mí, cuando la sacamos y vemos y ella ve qué es lo que había, era como una forma gris, humana, como de humo. Y me dice en un momento, pero como que por momentos se vuelve más luminosa, como que me quiere hacer creer que. Y esto hay mucho, ¿no? Como eh, de estos truquitos del juego, ¿no? Como aparentar que, eh, y ahí que si hay algo que yo creo que inevitablemente me debo integrar y estoy como entrenando esa integración, es el sentir. Viste que todo el tiempo hablo de esto, rehabilitar el sentir, de reavivar el sentir, eh, no para desterrar a la cabeza, no para desterrar nuestra capacidad creativa, lógica, sino para ponerlos a jugar eh, a favor, ¿sí? Y siento como que cada experiencia me ha permitido profundizar cada vez más en ese registro. Y de alguna forma, entonces, eh, mi certeza o mi promesa puesta, mi compromiso puesto en todo esto es que puedas recordar quién sos, que puedes dejar de tener, que se pueden caer las máscaras, se pueden caer los roles, los personajes, las formas de hacer, y aún así vas a seguir siendo. ¿Por qué? Porque ¿cómo se llama este espacio? De regreso al ser. ¿No? Y la importancia para mí de la autosalvación, de el tirarnos. Ayer miraba una imagen hermosa de alguien que estaba en la tormenta y había como otro yo que estaba en el cielo y que tiraba sus manos. Y para mí esa era yo y mi otro yo, asistiéndome, ¿sí? Porque creo que es fundamental la autoasistencia. Eh, como te decía, ¿no? El conocer, el comprobar, el sentir, para que nuestras elecciones sean desde la búsqueda del equilibrio, ¿no? A veces desde la contracción, desde el despliegue, pero no desde la carencia. Eh, no creer que la salvación está ahí afuera, ¿no? O hacer por urgencia o hacer por desesperación.
como decía antes, incluso que el pedido de ayuda sea desde el centro, porque creo que eso nos permite mantener siempre con nosotros el sentido de responsabilidad, ¿no? El sentido de poder, esas tres respiraciones que nos invitan a traernos de vuelta, esa práctica, esa secuencia o esa viñasa que nos lleva a decir, eh, acá estoy, yo puedo, yo no estoy sola porque yo estoy conmigo, ¿sí? Eh, Seguramente hay profes como mucho más entrenados de yoga que yo, eh, pero la intención de las prácticas que vas a ver subidas tienen que ver con esto, ¿no? Con el poder reconocer mi cuerpo, sentir mi cuerpo, traerme de vuelta, que la técnica no sobresalga eh, ante la intención de, como de propio rescate, ¿sí? Como la práctica eh, es una forma de volver. ¿Ok? Así como puede ser que te sientas a escribir, así como puede ser que bailes un rato, así como puede ser que hagas ¿cómo se llama? Que moldes algo, ¿ok? El cuerpo recuerda en todo esto, ¿sí? Y si bien el cuerpo vivió y el cuerpo recuerda la tristeza y el cuerpo recuerda la nostalgia y el cuerpo eh, tiene esa conciencia de trauma, ¿no? Hay un algo que queda eh, ahí impreso, en realidad, como, a nivel cerebral incluso, y eso tiene esta conexión directa en el cuerpo, en nuestro soma, pero no tiene por qué ser un espacio de amenaza. Y cuando nos sentimos a salvo en nuestro envase, incluso esto, la elección, la disponibilidad de recibir ayuda es distinto, porque yo me siento segura acá, no hay ningún lugar al que yo quiera escaparme. Porque cuando yo me quiero escapar, tiendo a elegir desde la desesperación, elijo eh, desde la percepción de amenaza, ¿no? Elijo desde mi respuesta de huida, mi reacción de huida. Eh, y tiendo a creer esto, ¿no? Que va a venir alguien de afuera a salvarme. Entonces, eh, lo que buscamos es reorganizarnos, aunque sea desde lo chiquito, aunque sea desde lo mínimo, ¿sí? eh, en práctica, como te decía, como, no, esto no creo que no lo dije, como a veces en la práctica lo que buscamos es identificar ese momento en el pasado en el que cedimos como los créditos de nuestra vida a algo externo. Ese momento en el que dijimos, ok, vos me vas a sanar, vos me vas a ayudar, vos vas a resolver mis quilombos. Y lo tenemos de vuelta. Porque incluso esto, si vamos a desparramarnos o si vamos a disolvernos, a licuarnos, bueno, que esto sea un acto responsable. ¿Sí? Después me hago cargo de las consecuencias de eso. Porque no promulgo, creo que, y otra vez, Romina, en esto no promulgo, no promuevo a los gurúes, quiero que seas tu propia gurú, yo quiero ser mi propia gurú, entonces comparto lo mismo que quiero para mí, tu propia maestra, ni siquiera quiero que me modeles, me encantaría que cuestiones incluso y que lo pruebes, ¿no? Porque la mejor forma es como probarlo, de hecho por eso hay una semana gratuita en el espacio para que puedas sentirlo, ¿sí? Eh, o sea, ¿por qué moldearíamos el éxito de alguien más? La otra vez escuchaba a alguien que decía, bueno, vos tenés que elegir a alguien que tenga el éxito que vos querés tener, que tenga la forma de vida que vos querés tener y lo tenés que moldear. Eh, ¿Y por qué? ¿Por qué tendría que moldearlo? Porque después pasa como, viste, el sistema de educación finlandés, que hay otros países que lo quieren implementar y no funciona. En Finlandia le funciona estupendo y en otros países funciona como muy mal. ¿Y por qué? Porque hay elementos culturales, subyacentes, sistémicos, históricos que no son tenidos en cuenta. Entonces, no te digo que nada de eso sirve, obvio que sirve y fabuloso, pero
Em, Llévalo a vos e identifica qué sirve y qué no sirve de eso, ¿sí? Em, Porque todo ese protocolo quizás puede ser tomado por tu cuerpo como un injerto, porque además, por más copado que sea el modelo, si tu cuerpo no está listo para eso, porque algún elemento de todo ese sistema lo ve como una amenaza, lo va a expulsar y va a encontrar todos los bloqueos para que eso caiga, para que eso se boicotee. Lo que a mí me estuvo pasando, lo que te contaba al principio, ¿no? Lo logro, lo tengo, y hay algo de mí que lo siente como una amenaza, ¿no? Como si todavía existiera una instrucción que dice, no, si seguís por este camino, la quedás. Y como muchas veces dije, el inconsciente biológico no busca tu felicidad, tu plenitud, tu despliegue, tu autorrealización, te busca con vida. Por más de que estés tirado con una depresión galopante, pero estás con vida. ¿Sí? Entonces ese protocolo o esa forma es tomado como el cuerpo, como algo extraño y lo rechaza, no es afín. Entonces, pasarlo, experimentarlo, elegir qué sí queda, qué queda afuera, qué necesitamos adecuar para volverlo propio, para recordar lo esencial. Entonces, si hay alguien a quien yo dije, yo tengo que aprender a modelarme a mí, en mi frecuencia más alta, en lo mejor que puedo ser. Tomar prácticas, sí, de otras personas, propias que voy creando, como recursos, como atajos quizás, ¿no? Para encontrar en mí ese mejor modelo. Yo soy mi mejor modelo. Esto no es el paradigma ya del seguidor, al menos es lo que yo creo. Ni siquiera la espiritualidad, es la del maestro interior, es la del sanador, la sanadora, el guerrero, la guerrera, la visionaria, eh, el maestro interior. ¿Sí? ¿Y por qué digo esto? Porque la manifestación entiende de coherencia, ¿sí? Entonces vos podés ser un gran pelotudo o alguien malo. ¿Nunca te preguntaste por qué las personas malas tienen todo lo que quieren o tienen éxito? Porque si yo soy mala o soy una pelotuda o que el otro sea un pelotudo o alguien malo, en realidad pasa por un juicio. Pero yo te puedo asegurar que esa persona mala, vayamos con el ejemplo del malo, no duda de que, o sea, ni siquiera creo que se pregunta si es malo o no es malo. Es coherente. ¿Sí? Y si hay algo que yo creo que no sienten, es culpa y vergüenza, ¿no? Son malos, otra vez es un juzgamiento, ¿por qué sería malo? Y porque yo tengo el decálogo de la gente buena y de la gente mala y este tiene todos los checks para gente mala. Entonces es un juicio. Lo mismo que si es un pelotudo, pero bueno, es un pelotudo coherente, es un malo coherente. No sienten culpa, no sienten vergüenza. Yo le grito a mi hija y estoy una semana culpógena de por qué le grité, que no hice, que hice mal, mientras hay otras personas que le gritaron porque le gritaron y porque soy el padre, soy la madre y se acabó, o sea, no hay mucho rulo en eso. No quiero decir con esto que sean malos, pero a lo que voy es eh, como a la implicancia de, por ejemplo, la vergüenza y la culpa, que yo para mí son dos las emociones más bajas y encima sociales. De hecho, hay un taller, un curso online que es parte de la comunidad de la membresía, también lo puedes adquirir aparte, porque es lo que nos desconecta, es lo que nos impide la manifestación, o sea, no merezco y hay algo malo conmigo realmente. ¿Sí? Entonces, estas personas no se preguntan, no se cuestionan, son coherentes, quizás no sienten culpa, no sienten vergüenza, y no saben que son malos, no lo registran como posibilidad, ¿sí? Entonces, ¿a quién estoy moldeando? ¿No? ¿Tiene la vida que yo quiero? ¿Cómo lo quiero? Ok, y yo qué sé qué vida en realidad, o sea, ¿desde dónde? Yo puedo ver lo que el otro también me deja ver. Y ahí creo que es fundamental la resonancia, la afinidad por resonancia. ¿Sí? ¿Qué estoy trayendo a mi vida? ¿Qué estoy tomando como modelo o como ejemplo? ¿Tiene lo que quiero? Ok, sí. ¿Y quién es? ¿Quién es en ese ser profundo? ¿No? Entonces, además de coherencia, la invitación es a buscar afinidad energética, porque podrías estar moldeando a alguien que no es afín a vos, ¿no? ¿Te conmueve? Elegí a alguien que te conmueva, ¿no? Como sugerencia. O fíjate qué pasa cuando elegís a alguien que te conmueve.
como no dejarnos embelezar por la ilusión de quien yo creo que el otro es. Y esto es muy frecuente cuando estamos medio en la lona tirando manotazos de ahogado a ver qué carajo hacemos con nuestra vida. Sí es importante, ¿no? A ver qué me está enseñando, desde dónde, cómo se sostiene, la pericia que pueda llegar a tener, sí. Pero eso es reconocer en el otro cierta autoridad, no cederle mi autoridad y mi poder. ¿Ok? Yo creo que cuando elijo ni siquiera como profundizo en la respuesta, en la propuesta técnica. Sí, obviamente miro a ver esto, qué, cómo, pero sobre todo busco mirar con los ojos del alma, busco ver con los ojos del alma. Es más esto, ¿no? Esa búsqueda de resonancia, hay algo en el mensaje, en la presencia que me llama, me conmueve, me emociona. eh, y es como que hay un intercambio ahí, ¿no? Una afluencia de experiencia, de práctica, de sabiduría, y en todo caso es un encuentro que es bidireccional. O sea, no es la actitud como decía antes, a ver qué tenés para darme, no, a ver qué puedo tomar yo, ¿sí? El universo no es Papá Noel, no es que te dice, te portaste bien, te doy lo que querés, te portaste mal, te dejo carbón. Hay una cuestión de coherencia vibracional, ¿sí? Entonces, todo lo que está compartido ahí también tiene como esta intención y esta experiencia de elevar sin caer en bypass emocional, en bypass espiritual, perdón, de ir elevando nuestra vibración, ¿sí? O sea, estoy en el pantano y tengo certeza de que voy a salir del pantano. Yo, mi Saturno, y no me acuerdo qué otro más, está en Escorpio, y sé que por más de que esté en el fondo, puedo volver una y otra vez, y creo toda esa diversidad de prácticas eh, para que funcionen como una especie de rodeamiento, como una red amorosa, a la parte, perdón por la expresión, más pedorra, chota, baja mía, ¿sí? Porque es tan pedorra, quizás a vos también te pasa lo mismo, que no lo puedo explicar con palabras, o sea, yo no se me cruza hablar con otra persona como a veces me pesco en mi propia conversación interna. Eh, entonces, todas estas prácticas hacen como una especie de rodeamiento, pero de rodeamiento de amor, porque no se trata de derribarla, de sacarla, de cortarla, de desterrarla, eh, sino como de avanzarla, ¿no? Como si necesitara cada vez más amor. Mm, Entonces, en cada una de estas propuestas es como generar una dosis más de amor, ¿sí? Esa red para que esta parte nuestra, mía, crítica, exigente, perfeccionista, controladora, egoica, baja, que se cree a veces superior, esté ahí, abrazada. Se quiere escapar, quiere aparecer, ahí hay presencia, prácticas de presencia. Se va por otro lado. Ahí la rodeamos con un ejercicio creativo. Se quiere ir por otro lado. Ahí aparece la respiración, ¿no? Se quiere escapar, bueno, aparece por otro lado. Vamos con una secuencia de yoga acá. Pará, a ver, ¿para qué está apareciendo, no? Y si se quiere ir por ahí, por otra tangente, por otra grieta, convocamos la danza vital, hacemos una activación de Kundalini, eh, nos sumergimos en una ola de movimiento desde el corazón, con el corazón, ¿no? Mm, Alguna práctica ahí regresiva, ¿no? Sistémica, bueno, a ver, pará, esto es tuyo, no es mío, ¿de dónde viene? ¿A quién soy leal? ¿A quién insulto si voy más allá de este bloqueo? ¿A quién insulto si me permito desplegarme y vivir la vida que sueño? No, no es algo, como decía, ¿no? Que nos esté pasando solamente a nosotros. Yo estoy siendo un canal para esa energía, ¿no? Entonces buscamos el permiso, buscamos la liberación. Y los otros días, e incluso hoy también, ¿no? Pedí asistencia para poder como elevar, no negar, sino como integrar y poder sostener este dolor que a veces aparece, que es como si un hacha la sintiera clavada acá. Em, Cuando pienso en la mudanza, ¿no? Como que si yo no puedo con esto, hay algo que me supera, ¿no? Me supera y requiere mucho de mí y a veces yo también me canso. Y ahí pedí asistencia a mi ser superior, pedí asistencia a esta yo que está ahí arriba, yo en el medio de la tormenta, ahí sosteniéndome, a veces los convoco a través
del llamado de los animales de poder, de los arquetipos de la rueda, activando mi ser superior, visualizando a mi yo cuántico. Y ayer estaba en la tumba y a veces me siento en la tumba y hay días en los que vuelvo a bailar y creo que lo importante es no quiero estar en la tumba, sino si estoy en la tumba sé que puedo volver a bailar. Y eso no me lo puede quitar nadie, ni nada. ¿Pasó algo afuera? No, cambié yo adentro, ¿no? E inevitablemente la forma sigue a la conciencia. ¿Sí? Eh, y ahí quizás activamos energía vital, ¿no? Eh, cuando estamos en modo supervivencia, cuando estamos ahí con los problemas de la pequeña personalidad, bueno, pum, activo, despierto, eh, activo mi energía vital, despierto mi kundalini, ¿no? Salgo de ese modo supervivencia. Em, Como si fuera un espacio para aprender a vivir con magia, ¿sí? Y atender y ser conscientes de cuál es nuestra vibración de base, para que no nos sorprenda después la creación de nuestra vida, la manifestación, la expresión ahí afuera, ¿no? Y a veces quizás hay como que bancarla. Esto que decía antes, asumir las consecuencias de una elección que tomó una versión distinta a mí, ¿sí? Pero si yo me dejo atrapar por esa energía de juzgamiento, de crítica, estas conversaciones que a mí, al menos internas, que me hacen sentir una idiota y que encima después tienden a tener su correlato ahí afuera, eh, rescatarnos de esa vibración, porque esa frecuencia de base es la que informa al campo. Y como te decía antes, ¿sí? El campo no es Papá Noel, es que si sos bueno te trae el regalito y si sos malo te trae carbón, ¿no? El universo no juzga, el universo es vibración, es coherencia, es calibración, es afinidad, ¿sí? Entonces a veces, bueno, apechugamos. Y esto es lo que me ha mantenido con vida, incluso cuando todo alrededor se derrumbaba, ¿no? Cómo aprender a que nadie va a confiar en mí a menos que yo empiece a hacer esa confianza, ¿ok? Em, Creo que es también aprender a estar en el lugar de lo que hemos juzgado, ¿no? No sé si a veces quizás esas son pruebas en el camino, porque cuando estás en el lugar de lo juzgado, cuando sos consciente de que estás ocupando el lugar de aquello que tanto juzgaste durante quizás toda tu vida, te queda el camino de la compasión, ¿sí? Y es un camino de aceptación, de autoamor, de presencia, porque habitar los polos, como decía antes, nos lleva a neutralizar, a aprender a estar con lo peor de mí. Yo también puedo hacer eso. Entonces, ¿quién soy yo para juzgar? Sí puedo afinarme en mi verdad. ¿Cuál es mi verdad? ¿No? Mi verdad de vida, esa es la que programa. Y cuando me doy cuenta de que esta realidad se programó en esa verdad, en esa conciencia anterior, digo, entonces no puedo culpar ni putear a nadie, otra vez lo que mencionaba antes. ¿Sí? Y la vida es sí un juego. ¿Sí? Yo a veces pienso, ¿qué nota? ¿A qué regla le estoy pifiando? Además de decir, bueno, ¿con qué reglas voy a jugar? Porque si esto es un juego, es mi juego, ¿con qué reglas? Y eso es algo que estoy como empezando ahí a bajar, redefiniendo otra vez las reglas de juego. ¿Qué nota estoy tocando? A veces pienso, ¿no? ¿Qué estoy apretando de más? ¿A qué tecla no le estoy dando que eh, el- hay ruido? ¿No? Es como, siento que están todas las notas, que es una sinfonía divina, pero que hay una tecla, tac, tac, que está como que no está en sintonía, entonces de alguna forma, ¡pum!, se caga todo, ¿sí? Y no sé, hay quienes le lleva más tiempo, a otros menos, pero no es un tiempo lineal, es el tiempo que nos lleva a calibrar nuestra vibración presente con la vibración de ese yo ideal. Y para calibrar hay que ser como muy conscientes, tener muy en claro desde la visión del corazón cuál es ese yo ideal,
a nivel vibración, a nivel sentir, por más de que no pueda todavía verlo y que a medida que se va expresando, se va materializando, haya algunas diferencias. Pero a nivel vibración, a nivel sentir, es eso, ¿sí? Em, y esto, ¿no? Y como decía antes, que el cuerpo no tome como una amenaza esa realidad ideal, ¿sí? Porque si no va a poner los mil y un obstáculos. Eh, entonces, mientras desculamos todo esto, ¿cómo seguimos viviendo? Asumiendo que, y esto es también importantísimo, sanar es un estilo de vida, no es una carrera, no es una lista de checks, porque si no puede ser muy frustrante. Ah, pero yo ya creía que había conquistado todo esto, estaba viviendo en el lugar de mis sueños, todo estaba yendo como, ah, y vuelvo a estar acá. ¿Yo qué soy? ¿Tarada? No, no, es que es un misterio. Y de hecho, eh, ahí como para ordenar un poco y ya despedirme, porque tenía una reunión hace 10 minutos, que ya me voy, me pierdo en esto, amo hacerlo. Este espacio es una especie de refugio, ¿no? Donde volver a nuestro centro, donde podamos reconciliarnos con nuestra historia, expandir nuestra presencia en el mundo, pero desde un lugar sano, ¿no? O sea, expando mi presencia en el mundo, pero porque primero estoy presente conmigo. Entonces hay prácticas guiadas, cursos completos, laboratorios, encuentros, para que puedas transformar tus emociones, para que puedas regular tu energía y habitarte de forma más completa, más a tu ritmo, ¿sí? Como si hubiera esas partes, ¿no? Que buscan florecer, otras que todavía esperan ser abrazadas. Entonces, este espacio es, es para vos, ¿ok? Y va a ser crucial que esto, que sientas que es un espacio que va con vos, ¿no? Que te sientas afín, que no es un espacio en el que, porque yo puedo proponer mucho, pero después la experiencia la tenés vos. Yo a veces siento que el mundo va muy rápido, entonces también están pensadas a mi ritmo, ¿no? Desde ese lugar de cuidado, de ternura, de amor, de presencia, porque el mundo a veces tira mucha data, va demasiado rápido y siento que es un deber conmigo, y eso es lo que comparto, estar ahí sosteniendo, respirando, aterrizando, danzando, sin perder de vista o de cuerpo que se siente afín. Como el ejemplo en las redes, viste que estamos ahí, bla, 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 bla. Bueno, esto no deja de ser un espacio de conexión también virtual, pero lo que es importante es que sientas eso, esto me drena, me disocia, me desgasta o me revitaliza, me nutre. Facilita la pausa, me ayuda a aterrizar, me ayuda a encontrarme, o fomenta la actividad obsesiva, lo adictivo en mí, la sensación de que hay algo malo conmigo. Y eso es importante y de verdad que espero que sea un espacio de nutrición, que sea un espacio de amor, que sea un espacio de respeto, de cuidado, de presencia, de está bien, te va a llevar tu tiempo, pero es fundamental esa certeza de que estoy bien, no hay nada malo conmigo, ¿ok? Así que bueno, hasta ahora vas a encontrar Anatomía de la Vergüenza. En estos días voy a subir algunas secuencias de yoga, como ahí muy consciente de qué es lo que estamos moviendo cuando movemos el cuerpo. Em, Vas a encontrar también los laboratorios. Ahí está los 21 días para encuerpar tu renacer. Hay un montón ya de propuestas. Invitaciones, de pausas, de oasis, ¿no? Mm, la idea es que a medida que vaya llegando gente al baile, vamos a ir proponiendo como distinciones por semana y guiando la práctica, como bueno, esta semana o este mes, más que esta semana, vamos a trabajar con esto, podemos ir trabajando estas propuestas, estas meditaciones, estas prácticas, vamos a ser vivos, pero poco a poco, porque también aprendí a que mi energía es sagrada, mi tiempo es sagrado y es también aprender a regular y a guardianar, ¿no? Mi energía. Y lo que está ahí compartido es oro, ¿qué te puedo decir? Son mimos, son regalos, son eh, momentos de amor, ¿no? Eh, Recordar que no estás sola porque estás vos, que no estás solo porque estás vos, y desde esa certeza, desde ese amor, desbordarte y extender ese amor a otros, ¿no? Relacionarnos desde la cooperación, desde la expansión, desde la ecuanimidad, desde el complemento, desde la belleza, sabiéndonos uno.
¿ok? Creo que es como una especie de cimiento, como fundaciones del mundo en el que hoy elijo vivir, del que quiero seguir siendo artesana, porque es el mundo en el que quiero vivir. Y como alguna vez dije, ¿no? Ese mundo en el que quiero que también viva mi hija, ¿ok? Así que gracias por haber escuchado todo esto. Creo que vamos como por pasadas la hora, pero es algo así como un manifiesto. Eh, y si querés algo cortito, 5 minutos, 3 minutos, no es este el lugar. No es este el lugar. Mm, pues si no tenemos en la semana 1 hora para dedicárnosla, tal vez escuchaste un ratito, por eso te llevó a encontrarte con vos y creo que eso es lo que cuenta. Que estos sean invitaciones, que estas sean inspiraciones, activaciones, para que vuelvas, ¿no? Para que vuelvas eh, a vos, a reconstruirte, a rediseñarte una y otra vez, aprendiendo y apechugándola cuando estamos en el lodo, cuando estamos ahí en el pantano. Y volvemos a empezar, y volvemos a empezar una y otra vez. Gracias por haber llegado hasta acá. Gracias por entrar. Vas a ver que hay por ahí algunas, las meditaciones también somáticas. Bueno, anda a chusmear que hay varios caminos en esta especie de rodeamiento de amor. Y bueno, y nos vemos adentro y nos vemos, espero verte pronto. Cualquier duda, cualquier consulta, ahí estamos también hablando. Y gracias, gracias, gracias por llegar hasta acá. Os deseo un maravilloso, misterioso y mágico viaje. Chao.